Es decir, acá les hemos traído una recopilación, la siguiente por favor, de varios archivos de prensa donde muestra que la partidocracia y la dedocracia primaba en todo el proceso de elección. En este caso el MIR, por no conseguir más miembros en favor de su partido, abandona las elecciones, la preselección, y posteriormente se sientan estos negociadores para ver cómo los partidos se cotaban estos cargos. Por favor, la siguiente. Esto es muy importante, esta nota del 3 de octubre, porque el presidente Sánchez de Lozada, por ejemplo, y el vicepresidente Carlos Mesa aceleran el cuoteo. Por ejemplo, ¿qué dice la nota de prensa? Dice, esta madrugada el oficialismo se alistaba para tomar el Poder Judicial y la Corte Nacional Electoral. Sin embargo, habían surgido varias diferentes con el MNR. Pese a que la Constitución establece que los nombrados deben ser independientes, los partidos grandes de coalición MNR, MIR y NPR se habían distribuido ya los 15 cargos, 5 supremos, 4 tribunos y 3 vocales de la Corte Electoral. Por ejemplo, nuestro hermano Evo Morales era excluido del proceso y solo él se sentó en el hemiciclo para que se instalara la sesión congresal, y hasta el final de la tarde la nómina de elegidos era la que se lee a la izquierda, y hay 6 cargos para el MIR, 5 para el MNR y 4 para el NPR. Nuestro hermano Evo Morales denunció ya este cuoteo en su oportunidad cuando él estaba en la Asamblea Legislativa. La siguiente, por favor. Esto es muy importante notar, por ejemplo, el titular de la prensa dice: el cuoteo asoma las negociaciones para las designaciones. ¿Qué es lo que informaba el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso? Operaban totalmente diferente a la actual Comisión de Constitución. En este caso, Morgan López, que era del MIR, confirmó que se están concertando nombres para todos los cargos. Estamos hablando de los órganos del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Contraloría, Sistema Regulatorio, Contralor General, más los directores de impuestos nacionales. Las negociaciones fueron impulsadas por Carlos Mesa, quien luego de un viaje a Estados Unidos llegó para dedicarse a este proceso. En este caso fue Carlos Mesa el negociador principal para hacer este cuoteo político entre los partidos. La nota de prensa dice, según hicieron circular el reparto, sería de la siguiente manera: en la Corte Suprema, 2 para el MNR, 2 para el MIR y 1 para el NPR. En la Corte Nacional Electoral, 1 para cada partido oficialista. En el Tribunal Constitucional, 1 para cada partido oficialista. En el Consejo de la Magistratura, 1 para el MNR y otro para el NPR. 4 superintendencias para el MNR y 4 para el MIR y 3 para el NPR. La disputa sería por la superintendencia de hidrocarburos. ¿Qué nos muestra esto, hermanos periodistas? Ustedes también han conocido que los 6, entre comillas, líderes de la oposición se han centrado en dar lecciones de democracia en este último mes, afirmando que debería constituirse una comisión de notables, colegios de abogados y otros. ¿Cómo pueden estos partidos o estos líderes hablarnos de democracia si estamos mostrándoles ahora, en base al periodismo investigativo, cómo se coteaban ellos a partir del Pacto por la Democracia, y no hubo nunca ni un proceso transparente en esta elección? Eso es lo que queremos nosotros subrayar, porque los discursos de ética que nos vienen a dar los líderes opositores realmente caen por la borda al recordar en la memoria histórica que evidentemente esto no fue así ni nunca fue sus prácticas habituales de estos partidos políticos. La siguiente, por favor. Con esa introducción vamos a ingresar inmediatamente cuál ha sido el proceso y cómo la Asamblea Legislativa, a través de las comisiones, los presidentes de las cámaras, etcétera, llevaron adelante este proceso. Por ejemplo, sabemos que ya van a fenecer en sus funciones el año 2018 las autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Nosotros como oficialismo tenemos la conciencia y la autocrítica revolucionaria que la justicia
realmente está muy mal en el país. Por eso es que el 11 de junio del 2016 se reúne la Cumbre de Justicia Plural para Vivir Bien, y lo que define la Mesa 1, por ejemplo, es primero no modificar la Constitución y continuar con el voto popular como modalidad de elección de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué? Porque consideramos que esto es una conquista social del pueblo boliviano, una vez que la Constitución Política en su artículo 178 señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo. Consiguientemente, esa cumbre ha sido muy importante porque de esta cumbre también sale una decisión que es mejorar el proceso de preselección, es decir, la ruta a seguir, cómo vamos a elegir a estos magistrados, fortalecer el reglamento para la preselección de las candidatas y candidatos para las elecciones judiciales. La siguiente, por favor. Siendo que la cumbre dijo que había que cambiar el número de magistrados en función de la carga procesal, esto es un dato muy importante, compañeros, que nos diferencia de la oposición. Ustedes ven que el Tribunal Agroambiental en la gestión 2016 atendió 570 casos. De estos casos, 249 eran contenciosos, 107 eran nulidad de título ejecutorial, 163 casación y 51 otros casos. En el Consejo de la Magistratura se han atendido para el 2016 973 casos, procesos, por ejemplo, de apelación en segunda instancia, recursos jerárquicos, excusas y recusaciones, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Constitucional, fíjense, compañeros, ha atendido 3.821 causas, se han presentado 3.821 causas, y esto es muy grave porque estas son las que quedan pendientes básicamente para resolver el tema. ¿Qué nos está mostrando en la carga procesal estos datos que han sido emanados del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional? Que en un año el Tribunal Constitucional ha recibido 6.7 veces más presión procesal que el Tribunal Agroambiental. El 2016 también el Tribunal Constitucional Plurinacional recibió 2.6 más veces de presión procesal que el Consejo de la Magistratura. Es por eso que se ha aumentado el número del Tribunal Constitucional en relación a los otros cargos de los magistrados. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser la nueva estructura? El Tribunal Constitucional ha aumentado 2 magistrados, de 7 a 9, que van a ser electos por circunscripción departamental. El Tribunal Supremo de Justicia ha mantenido los 9 magistrados. El Tribunal Agroambiental ha reducido de 7 a 5 magistradas o magistrados electos por circunscripción nacional, y de 5 a 3 consejeros ha rebajado el Consejo de la Magistratura. Y reitero, esto ha sido por la carga procesal, no porque a los asambleístas se les haya ocurrido bajar el número o aumentar en otros, sino en base a las recomendaciones no solamente de la cumbre, sino de varios colegios de abogados. ¿Cómo van a hacer la preselección? ¿Cuántos se van a preseleccionar en el proceso de preselección que va a llevar adelante la Asamblea? Para el Tribunal Constitucional, los 9 magistrados o magistradas, va a haber un número de preseleccionados de 36. Como es circunscripción por departamento, cada departamento va a tener 4 candidatos preseleccionados que serán electos por el pueblo. En el Tribunal Supremo de Justicia, de la misma forma, van a haber 36, 4 por departamento. En el Tribunal Agroambiental, 14, y en el Consejo de la Magistratura, 10, que son circunscripciones nacionales. Pásate a la siguiente. Esta es una tentativa, por ejemplo, de la papeleta, ¿no?, que se va a reproducir en todos los departamentos. Por ejemplo, la Comisión Mixta de Constitución va a preseleccionar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia, mientras que la Comisión de Justicia va a preseleccionar al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. La Asamblea Legislativa va a garantizar que el 50% de los postulantes sean mujeres. Además, hay que incluir y debemos concluir a postulantes de origen indígena campesino. Entonces, esa sería más o menos un esbozo, por ejemplo, de la papeleta. Ahora, acá quisiera que me agrandes esa carta, por favor. Puedes poner en aumentar la carta.
Aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el proceso de selección. Hay una acta de reunión en la que nuestros presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados concretamente han tenido varias reuniones, sobre todo con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, para quedar y acordar en consenso cómo va a ser el reglamento de preselección, porque se está incorporando varias innovaciones en este reglamento. Por favor, si puede subir para que vean las firmas. Esta es la acta de reunión, que han habido muchas reuniones en el curso de estos días con los representantes del SUEB, quienes han dado elementos importantes para mejorar la ruta de los magistrados y las magistradas. Por favor, la siguiente. La siguiente. Lo más importante del anterior es que el sistema universitario, ¿puedes, la anterior por favor? La anterior, sin agrandar. Acá lo que quiero decirles, que acá el CEUVES va a compartir las atribuciones que tenía la Asamblea per se. Va a delegar 8 especialistas hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional, electos por el mismo Comité Ejecutivo, sus mejores docentes universitarios. Va a participar de la evaluación meritocrática. ¿Cómo va a participar de la evaluación meritocrática? Ha sido el CUV el que ha sugerido y finalmente se ha aprobado en esta acta que la meritocracia va a valer 40 puntos, el examen va a valer 30 puntos y la entrevista 30 puntos. La meritocracia se va a hacer con la misma metodología que tiene la universidad para elegir a sus docentes en el examen de competencias. Pero además el CUV, ¿qué es lo que va a hacer, compañeros? Y esto es algo muy importante. El CUV va a elaborar todas las preguntas para el examen escrito. 720 preguntas para el examen escrito. Aquí quiero decirles que en las anteriores elecciones, en las anteriores preselecciones que hemos hecho de todas las instancias, se sacaban bolos y en ese momento impacto se tomaba el examen a los postulantes. En este caso va a ser muy importante porque las preguntas y también los seleccionados va a ser por el sistema de barras, es decir, las preguntas se van a conocer en ese momento por sistema de barras y en base a las 720 preguntas que ha elaborado el CUV, no está elaborando la Asamblea Legislativa, los postulantes y las postulantes responderán a 60 preguntas por escrito, que valdrá en este caso 40 puntos el examen escrito. Siguiente, por favor. Esto es muy importante recalcar porque acá con la oposición hemos tenido problemas porque la oposición, ¿qué es lo que quería? No quería que la Asamblea, quería quitarle las atribuciones de la Asamblea que están en el artículo 158, parágrafo 1, numeral 5. Ellos decían que tenía que ser una comisión, comité cívico, notables, los que hagan todo el proceso de selección, pero eso es inconstitucional. La lectura que hemos hecho nosotros es básicamente que lo que pretendía la oposición es darle un golpe de Estado a la Asamblea. Pero además esta oposición lo que hace básicamente es llenarse la boca y reivindicar la democracia, y con este acto lo único que quería hacer es un acto inconstitucional, y si nosotros hubiéramos accedido a ello, todos nuestros actos y hechos de la Asamblea hubieran quedado nulas de pleno derecho. La Asamblea tiene la función de preseleccionar a los candidatos en base a este proceso de méritos, y que ya vamos a hablar cuáles son las otras en base a los principios que se ha definido en el reglamento. Por ejemplo, en relación al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Constitucional Plurinacional, los artículos constitucionales mandan que los miembros sean electos por sufragio universal por mayoría simple de votos. Acá la oposición, en vista que en la anterior elección se sacó el 42%, lo que estaba buscando la oposición decía, tiene que ser el 50 más 1 para que se valide la elección. Eso no puede ser, compañeros, porque la Constitución
se dice que los elegidos son por mayoría simple de votos. No puede ser el 50 más 1, eso es inconstitucional. De ser así, también tendríamos que plantearle a la oposición por qué sus candidatos sacan en las elecciones menos del 50 más 1. Si fuera así, toditos ellos estarían inhabilitados para postularse para ser electos o tener representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siguiente, por favor. Todos ponen los cuadros, por favor, absolutamente todos. Estas son las innovaciones que tiene el actual reglamento para la elección de magistrados. Primero, se incorporan los principios de ética, publicidad, transparencia, idoneidad, igualdad, pero sobre todo meritocracia y competencia. La meritocracia, les reitero, está evaluada con 40 puntos. Otra innovación es la participación del sistema de la Universidad Boliviana en la evaluación curricular y en la evaluación escrita. Acá la universidad va a evaluar el currículum de cada magistrado y cada magistrada, candidato magistrado y magistrada, en función de las normas mismas que están establecidas en el CV. La participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana con 8 profesionales. Es el CV que de forma autónoma nos han hecho conocer que elegirán a sus mejores profesionales con carrera amplia para que hagan la evaluación curricular y participen de este proceso de selección. La incorporación de la puntuación de la meritocracia es muy importante. Por ejemplo, tienen puntos el que tiene un PhD, el que tiene maestrías, el que tiene diplomado. Se va a evaluar significativamente el esfuerzo de los que se han quemado las pestañas estudiando, ¿no? Ahora, otra cosa importante, como les decía, es que el CV va a elaborar las 720 preguntas. La Asamblea no va a tener conocimiento de estas preguntas porque todo va a estar codificado con dígitos, las barritas, ¿cómo se llaman las barras? GQ creo que se llaman, ¿no? Y finalmente, la incorporación del requisito de no tener procesos de violencia intrafamiliar ni procesos penales con imputación formal. Ningún candidato que tenga procesos penales con imputación formal podrá ser habilitado. La siguiente. Todas, por favor. Otro aspecto importante en la innovación del nuevo reglamento es la incorporación del requisito. Se está registrado en el Registro Público de Abogados. La ampliación de plazos para verificación de requisitos, impugnaciones, resoluciones y otras impugnaciones que puede hacer la ciudadanía. Si los candidatos que se van a presentar son observados por la ciudadanía, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo por instituciones, evidentemente la comisión verificará eso y se habilitará o no al candidato. Se va a eliminar la publicación de la lista de inhabilitados por temas de ética para los compañeros que no han sido. Otra innovación es la facultad de solicitar información a entidades estatales para verificar la información. Y acá el punto más importante, compañeros, es el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la información y comunicación a fin de optimizar los recursos y generar transparencia. Por ejemplo, acá los candidatos que se presenten, cuando entreguen su sobre y pase el proceso de selección, a la hora de ser calificados, ninguno va a llevar el nombre, es decir, va a haber el código de barras, es decir, los que estén calificando la meritocracia, los exámenes, no van a saber qué persona es, porque esto va a estar codificado con el sistema de barras. Entonces, un sobre X con un sistema de barras se lo va a calificar y consiguientemente, posteriormente se dará a conocer, pero en el momento de la calificación nadie va a saber quiénes están, qué persona tendrá esa calificación. Por consiguiente, acá la transparencia se va a garantizar. Y otro elemento muy importante, se le ha dado la potestad a la Asamblea Legislativa de invitar a organismos internacionales como veedores. En este caso, este es un elemento importante. Voy a terminar, quedan 2 diapositivas y después vamos a acceder a todas las preguntas.
Todo, por favor. Acá está el procedimiento que va a llevar adelante la elección de los magistrados en un procedimiento de 80 días. La convocatoria, ustedes saben, ha salido el 30 de abril. El 12 ha abierto los libros. Los postulantes van a tener 25 días para presentar la documentación en sobre cerrado y se va a vencer el plazo el 26 de mayo. Las comisiones elaborarán las actas y el cierre de los libros. Cuando se presenten estos documentos, todo tiene que estar foliado para que no ocurra el riesgo de que alguien quiera introducir un papel a última hora, etcétera. Todo va a estar enumerado y foliado. Luego se va a publicar los registros el 27 de mayo y las comisiones inician la verificación de los requisitos si cumple o no cumple. Se publicarán los que han sido habilitados en 3 medios de prensa y en las páginas web de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la página de la Vicepresidencia. Del 7 al 14 de junio se va a abrir el proceso de impugnación ciudadana. Ya les reitero, los ciudadanos pueden impugnar a los candidatos y a partir del tercer día se tiene 8 días para resolver las impugnaciones. Se van a publicar las resoluciones o no de las impugnaciones y el 19 de junio se inicia la etapa de evaluación. ¿En qué consiste la etapa de evaluación? En una evaluación curricular que va a durar 7 días y que tiene 40 puntos. Esto es muy importante, reitero, la evaluación curricular participará el CV. Luego la evaluación escrita de 2 días, que cada candidato tendrá que responder 60 preguntas de las 720 que ha elaborado el CV y que también tendrá 30 puntos. Y la fase de la entrevista tendrá 15 días, que también vale 30 puntos. Las comisiones preseleccionarán el informe y se elevará este informe a la Asamblea Legislativa del 17 al 18 de julio. La siguiente, por favor. Aquí hay algunos requisitos comunes, está en base al marco legal de la Constitución Política del Estado, son varios, les voy a mostrar. Por ejemplo, contar con la nacionalidad boliviana, haber cumplido deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, etcétera, etcétera, etcétera. Acá el tema, hay requisitos comunes y hay requisitos específicos para cada magistrado, para las 4 estructuras que existen ahora. Ahora bien, aquí se ha introducido algo muy importante que se ha recogido del CV y también de otras entidades, que el idioma indígena originario campesino no es un requisito inhabilitante y solo será solicitado cuando tome posesión del cargo. ¿Qué quiere decir? Antes, en las otras elecciones o preselecciones que se ha hecho, si no contaba en la fase de cumple y no cumple, y si no tenía el idioma originario, no se habilitaba al candidato. En este caso, el candidato va a tener la opción de ser, este requisito va a ser solicitado cuando tome posesión del cargo. Un otro tema, por ejemplo, en cumplimiento al observado al numeral 1, 3, 4 y 5 del artículo 238 de la Constitución, se convertiría en habilitante superada la etapa de la preselección. O sea, eso está en la Constitución, pero se ha tratado de consensuar que este no sea un requisito inhabilitante porque hay muchos profesionales que no tienen el certificado inmediatamente para ser presentado. Ahora bien, los requisitos específicos también son varios, los tengo acá en esta. Quisiera mostrarles, si ustedes me permiten, hay un formato de currículum que ellos tienen que presentar y acá tenemos los requisitos específicos para cada candidato. Si ustedes se fijan, acá está, este es el tema para la habilitación, los puntos que están, se los voy a leer. Por ejemplo, los posgrados en las áreas relacionadas a la convocatoria van a sumar 10 puntos, o sea, está en detalle los puntos, cómo se va a calificar. Aquí está, tenemos la cronología también de los hechos, lo que les he mostrado ese programa, cómo va a terminar el proceso. Quiero concluir, por favor puedes pasar, quiero concluir diciendo que el puntaje mínimo para ser preseleccionado es de 56. Y esto no ha salido de los miembros de la comisión,
sino es el puntaje mínimo por el cual entran los académicos del sistema universitario. Entonces, todo se ha homologado en relación a la meritocracia al sistema universitario. Eso es todo cuanto podemos hacer un resumen, queridos hermanos periodistas. Estamos dispuestos a responder cualquier pregunta que ustedes pueden hacer en este momento, juntamente con Ademar. Antes de concluir, quiero decir, porque este es un tema muy importante, la brigada parlamentaria ha elegido en el conjunto de sus compañeros en función de las funciones que cumplen varios voceros. Lógicamente, el primer vocero es nuestro presidente de la brigada parlamentaria, Ademar Balda. Quiero que ustedes conozcan al resto de los voceros. La siguiente es la senadora Carola Raya, el compañero Zapata y la compañera Patricia Gutiérrez, que estarán debidamente brindando a ustedes información en el curso de estos 20 días en la que se va a desarrollar este proceso. Estimados amigos, entonces estamos dispuestos a responder las preguntas que vean conveniente. Gracias. Muchas gracias, diputada Romina. Entonces, siguiendo la metodología planteada, vamos a absolver las dudas que existan al respecto. Tenía la palabra el hermano de fondo, por favor, por fines de acta. ¿Cómo no? Vamos a aprender. Gracias, muy buenos días. Ciertamente se han dado todos los lineamientos para caracterizar este tipo de elección en base a la meritocracia. Días atrás escuchábamos en algunos dirigentes de organizaciones sociales manifestar que en esta elección no se va a permitir lo que en la última elección del 2016 ha sido considerado por el movimiento al socialismo como un error. Hablamos de los avales políticos o los avales de las organizaciones sociales. Cito directamente al señor Leonardo Rosa, quien ha reconocido aquella situación, y también al ejecutivo de los campesinos, Johnny Pardo, de la misma forma. Estos mecanismos del código de barras también determinan de alguna forma eliminar este tipo de, no coteo, pero sí avales políticos o de organizaciones en la elección de estas autoridades, o todavía queda la posibilidad de que vaya a haber algún tipo de recomendaciones para esta elección. Muy buena su pregunta, hermano periodista. Nosotros consideramos que la autocrítica es revolucionaria. La cumbre ha recomendado que nos hemos equivocado en la ruta de la preselección. Y eso es lo que estamos corrigiendo, la ruta por todo lo que yo les he expresado, la meritocracia, etc. Evidentemente, la crítica fundamental fue que varias organizaciones sociales postularon a ciertos candidatos. Esto no va a ocurrir porque tiene que ser en base a la meritocracia. Si bien antes podían haber tenido esta meritocracia algunos de los postulantes, pero ahora con el sistema de barras, eso te va a garantizar la transparencia, pero los movimientos sociales no van a presentar ningún candidato, ni sus asesores, nada, porque esto es una decisión que se ha asumido en el movimiento al socialismo, porque este proceso tiene que ser totalmente transparente. Pero si acaso hubiera algún compañero, porque también dice la Constitución y el mismo reglamento que pueden ser promovidos por organizaciones e instituciones de la sociedad civil, por ejemplo el Colegio de Abogados puede postular a alguien, pero no es el requisito que alguien lo postule, individualmente uno se puede postular. Sin embargo, el código de barras, el hecho que en el proceso de selección y calificación no esté el nombre del candidato es muy importante. Entonces eso transparentiza absolutamente y es las tecnologías de la información que están dando esta transparencia, y además es un acuerdo que se ha llegado en todo el proceso que ha habido para la elaboración y la cualificación de este reglamento. Gracias, compañero.